Bienvenidos y bienvenidas acá a un nuevo segmento en Juego Cruzado donde no estoy solo, sino más bien acompañado y con una gran compañía. Estoy acá con Joaco Frere, periodista de videojuegos. ¿Cómo va, Joaco? ¿Qué onda, Nico? ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Todo bien, estoy con un experto en la materia RPG, JRPG, un experto en videojuegos en general, pero bueno, podemos decir que ese es tu fuerte, digamos, ¿no? Sí, definitivamente los juegos japoneses. Experto es una palabra muy fuerte. Hay gente que se va a sentir muy ofendida por eso, pero no, definitivamente me gustan mucho. He jugado eso toda mi vida, así que probablemente no haya un JRPG que no haya jugado o por lo menos conozca. Si eso es experto, vos lo dirás. Yo suscribo. Joaquín Frere, experto, lo tenemos acá. Tienen el sello de calidad Rabagonic para este sujeto que tengo acá a mi lado. Joaco, vamos a hablar, un poco los JRPG tienen algo que ver con esto, pero antes vamos a meternos en un terreno más general, que es... ¿Cómo definirías vos la diferencia entre un remaster, un remake, una reimaginación? Ok, qué pregunta difícil para arrancar. Yo creo que hay una gran discusión alrededor de estos tres conceptos. También pasa algo que creo que cada empresa depende lo que sea más comercialmente viable, depende el título o el subtítulo, mejor dicho, que le ponen. Pero si tengo que ir como directamente a una definición pura de lo que yo personalmente creo que son, o por lo menos lo que siempre entendí en mi historia de videojueguil, es muy simple. Remaster es todo aquel juego que salió en un momento, vuelve a salir, y al volver a salir en una consola actual o de generación más nueva, vamos a decirle, o sea que sí, que vuelve a salir, tiene algunos cambios, principalmente en cuestiones gráficas o de resolución, pero sigue siendo el mismo juego que nosotros jugamos en aquel entonces. Obviamente, como dije recién, por cuestiones de limitaciones técnicas de la época, al traerlo a, no sé, te pongo un ejemplo, juegos de Play 1 que se veían en un aspect ratio de 4:3 con pantalla cuadrada y ahora hay que estirarlo a 16:9, texturas que en ese momento eran de muy baja resolución y lo tienen que subir a resoluciones de 1080p o más. Bueno, eso es lo que yo entiendo como un remaster. Yo estoy jugando el mismo juego que jugué cuando era chico, pero estoy jugando hoy adaptado con algunas mejoras gráficas, pero ese espíritu, ese sentimiento del juego original sigue ahí. Después podemos entrar a discutir qué tantos cambios puede tener como para ser considerado un remake, si querés. Pero en general yo creo que hoy en día los remasters tienen mucho esto de cambios en la calidad de vida del juego y demás. Justo que hablábamos de los JRPGs, un ejemplo muy reciente creo que es Final Fantasy Tactics de Ivalice Chronicles, que acaba de salir hace nada para prácticamente todo. Yo ya lo tengo listo ahí en mi Switch 2 para reventarlo. Y es un buen ejemplo porque vos cuando arrancás el juego te dice, ¿vos querés jugar la versión original o querés jugar la nueva versión? La nueva versión tiene todo lo que son... O sea, el juego se sigue viendo igual, con los mismos sprites de siempre, con el mismo espíritu que tenían de la Play 1, pero... con todo adaptado a las nuevas teles, con la mayoría de los dibujos, los cuadros de diálogo redibujados, tiene voice acting encima, es como... Es el mismo juego que yo jugué en aquel entonces, que nunca terminé, y eso es algo que no me gusta admitir, pero bueno, ahora me estoy encontrando por primera vez con lo difícil que es ese juego, pero es eso, o sea, yo lo siento como un remaster, lo siento como una versión remasterizada. Me mejoraste un poquito los gráficos, me agregaste un par de cositas, pero yo juego el mismo juego. Ahora, remake ya es cuando rehaces el juego, ¿no? Ok. Y la verdad es que no sé si le encuentro mucha diferencia con reimaginación. Acá te tengo que ser completamente honesto. Yo creo que reimaginación, por ejemplo, es un título que podría utilizar Square Enix para sus últimas versiones de Final Fantasy VII, ¿no? Final Fantasy VII Remake y Rebirth. En su momento le pusieron remake porque, como dije antes, era comercialmente viable. Estaban rehaciendo Final Fantasy VII. La historia, por lo menos en el primer juego y parte del segundo, parece ser la misma. Entonces, me estás contando lo mismo, me estás mejorando los gráficos, pero me cambiaste el gameplay, me cambiaste, bueno, ni hablar de la consola.
y cambiaste un montón de cosas que podrían no, son, digamos, una adaptación a hoy en día de ese juego. Parece que estoy diciendo lo mismo que en Remaster, pero en realidad no es el mismo juego. Final Fantasy VII se jugaba... Es más fácil explicarlo con ejemplos esto, porque me parece más concreto. Final Fantasy VII en el original, polígonos, manos cuadradas, fondos prerenderizados, batallas por turno. Final Fantasy VII Remake es un juego de acción RPG que tiene gráficos de última generación, de Play 4 para el Remake, de Play 5 para el Rebirth. Y es eso, es una reimaginación del juego. Por eso te digo que cuando hablamos de reimaginación es muy difícil. Yo no sé si hay tantos ejemplos, y te pregunto a vos si se te ocurre alguno, para hablar de reimaginaciones. Porque Final Fantasy VII Remake no era una reimaginación, capaz un poco al final, no vamos a spoilear. Remake es decir, Rebirth vuelve a traer un poquito la misma historia de antes, agregando cosas y todo. Para mí eso es un remake. O sea, es la definición de rehacer, la palabra en inglés, un juego. Ahora, reimaginar un juego y sería agarrar los mismos personajes y hacer otra historia, que es un poco lo que ellos están haciendo, o parece que están haciendo, pero no. Y en realidad eso ya sería un juego nuevo. O sea que si vamos a hablar de traer de vuelta un videojuego de antaño a hoy, yo creo que existen esos dos caminos. Existe el camino del remaster, mismo juego, gráficos actualizados, misma experiencia, remake, nuevos gráficos, nueva experiencia, nueva jugabilidad, y es como cómo imaginan los desarrolladores hoy ese juego que ya salió y una historia que ya se escribió y cosas así. Bueno, justo Final Fantasy es el mejor ejemplo, no porque yo sea el niño Final Fantasy, ¿no? Pero va un poco por ahí. Perfecto, me gusta, era un poco entender eso de tu lado, cuál era la opinión de estas divisiones. Me gusta que hayas sacado reimaginación del medio y que lo cierres a remasterización y remake. La pregunta que te quiero hacer ahora para la gente que está mirando Fox Sports 3 y por ahí siente que hay similitudes con, no sé, con el cine, cuando vuelven nuevas producciones o con series que de pronto hacen remakes de series antiguas que había. ¿Vos cómo te posicionás frente a los remaster y los remake? ¿Crees que está bueno, que es una época dorada donde están volviendo un montón de clásicos? ¿O que un poco le sacan la oportunidad a nuevas ideas y a que los estudios se centren en ideas que no hayan existido hasta el momento? A ver, yo soy una persona muy nostálgica. A mí me gusta mucho y yo soy de esas personas que cree que la nostalgia tampoco es un sentimiento del todo negativo, más allá de que por definición a veces uno va directamente como a esas épocas que ya no están o esas situaciones que extrañamos y que vemos. Para mí la nostalgia es algo bueno. Yo cuando siento nostalgia por algo es como que qué bueno esto, y con los remasters me pasa un poco eso. Es una forma accesible de poder jugar a algo que de otra forma sería mucho más difícil, o porque no tengo la consola original o porque no tengo el juego original, hoy en día en capaz una consola que tengo en el living de mi casa, como es el caso de la Switch 2 y como es el caso de Final Fantasy Tactics, ¿no? Y sin entrar en cuestiones de emulación y de todo. Por otro lado, disfruto muchísimo los remakes, me encanta porque también es una forma con mayor producción de traer estos juegos de vuelta. Sí considero que hay juegos que no se prestan mucho más para un remaster que para un remake. Sí me parece que los tiempos de producción hoy en día en los videojuegos cada vez son más altos, no importa lo que hagas. Cuando estás hablando de un remake, estás hablando de que casi haces un juego de cero, capaz te salteas ciertas etapas de preproducción en donde preparas guión, documentos de setting o de world building, que justamente es el armado del mundo, que es algo que ya tenés. Vos solamente estás como reversionando el juego con gráficos de ahora, como dije antes, con algunos cambios, que es el caso de Metal Gear Solid 3, ¿no? El Delta. Sí. Que es exactamente el mismo juego, pero con esa capa de chapa y pintura. O, por ejemplo, el caso de los... no me acuerdo ahora cómo se llama la colección de Crash, pero bueno, los de Crash, los de Spyro. Insane Trilogy. Son Insane Trilogy, ahí está. Que es exactamente el mismo juego, más allá de algunos cambios en algunas cositas de jugabilidad, pero digamos, puramente el juego es el mismo. Ahí tenés un buen ejemplo de si eso es un remaster o un remake, pero bueno, yo creo que tiene el tratamiento de producción de un remake, más allá de que se sienta como un remaster. Entonces, ¿cómo me posiciono frente a esto? Me pasa que depende de la empresa, ¿no? Yo, por ejemplo, de vuelta, muy fan de los JRPGs, muy fan de Square Enix. Yo sé que Square Enix tiene sus distintas divisiones de desarrollo. Yo sé que ellos están haciendo la tercera parte de Final Fantasy VII Remake.
Y no me molesta que me saquen el remaster de Tactics, porque lo hizo un equipo más chico, porque el tratamiento y el tiempo de producción es más bajo, y porque, a diferencia de, por ejemplo, otro ejemplo muy grande, de Last of Us, que salió 47 veces, o Skyrim, que también salió hasta en la sopa, ahí sí te diría, bueno, basta, o sea, agarremos la misma versión, pero también es verdad que son clásicos medio timeless, ¿no? Como que se mantienen en el tiempo, que la gente los quiere jugar, que el hardware se actualiza, entonces hay que traerlos. Bueno, ahí tenemos otra discusión de por qué la retrocompatibilidad es tan importante. Pero me parece que mi posición es que los acepto, que me gustan. Hay cosas que compro, hay cosas que no. Hay cosas que disfruto y cosas que me parecen que no tienen lugar. Pero bueno, nada. O sea, no creo que las empresas desvíen, ni creo que haya ninguna empresa que esté tan basada en remasters como para decir esto es un problema. Y si querés, vamos al hueso con algo que sé que a vos te gusta mucho. Nintendo. Creo que Nintendo es de los que más refritan cosas y sacan este tipo de cosas. Así todo, tenemos Metroid Prime nuevo dentro de poco, tuvimos un Donkey Kong nuevo ahora. O sea, siguen haciendo los mismos juegos y los juegos nuevos que vos querés ver. Pero aparte, te sacan su emulador en Nintendo Switch Online, te ponen algún remaster de algún juego. A llorar a la iglesia, muchachos. Es como, me parece que tenemos que dejar un poco ser y que hay gente que realmente lo disfruta mucho. Entonces mi posición es favorable, es positiva. Ahí yo adhiero con la posición positiva. Bueno, justo me pones a Nintendo, te iba a poner un ejemplo con la próxima pregunta. Porque Nintendo y Capcom, por ejemplo, para algunos ejemplos que se me ocurren, y capaz que Square Enix también entra en esto, tienen como esta estrategia, viste, que va mixeando y te sacan Final Fantasy VII Remake y te sacan Final Fantasy XVI. Como que están los dos equipos de desarrollo al mismo tiempo. Uno que hace juegos nuevos, otro que va haciendo remasterizaciones y demás. La pregunta es, cuando se terminen de remastear o de remakear todos los clásicos, porque en algún momento eventualmente van a terminarse los Resident Evil clásicos, los Silent Hill clásicos y demás, ¿crees que va a pasar la moda de los remakes o que ya estamos como en una etapa en la que empiezan a hacer otros remakes de los mismos juegos? Como que nunca se va a terminar de hacer remakes. Y eso depende un poco del avance tecnológico, ¿no? Si los avances tecnológicos empiezan a ser en menos tiempo cada vez más grandes o más altos, me parece ahí que sí que va a haber como una necesidad de volver, por ejemplo, a hacer Resident Evil 4, ¿no? Resident Evil 4 acaba de salir, el remake, usa el Re-Engine, que es el motor gráfico de Capcom que se ve espectacular, que todos disfrutamos en Resident Evil 7, en Resident Evil 8. En algún momento ese salto existirá. La verdad es que no sé si... No me animo a decir que el mercado de los remakes es algo que vaya a terminarse en algún momento. Pero sí, o sea, si en algún momento los clásicos ya están todos rehechos y el salto no justifica, capaz que después pasa a ser más una cuestión de accesibilidad y no tanto por una cuestión de retraer estos clásicos, no sé. Nintendo va a seguir sacando consolas y el remaster del Final Fantasy Tactics, siempre y cuando exista la retrocompatibilidad, siempre lo vamos a poder seguir jugando. Ahora, si los saltos tecnológicos hacen que, por ejemplo, las resoluciones estándar empiezan a ser de 8K o mucho más, digo, ya yéndome como mucho más al futuro, entiendo que ciertas cosas no terminan de ser compatibles, como los que vemos anime nos pasa con algunos animes de los 90 o principios de los 2000, sí, que tienen también su formato cuadrado y eso ni siquiera es que por inteligencia artificial se puede rehacer porque no hay más dibujo de lo que hay. Bueno, pasa un poco lo mismo. Por eso digo que no hay que tampoco sobrevalorar el trabajo de lo que son los remasters. Hay mucho laburo detrás de eso. Entonces, yo soy una persona que en general, como dije antes, soy muy nostálgica. Y eso hace que yo esté muy a favor de las librerías digitales y de recuperar y de poder acceder a toda la librería de juegos. Un saludo para Metal Gear Solid 4, que todavía sigue encerrado en la PlayStation 3, ¿entendés? O hasta hace poco Xenoblade Chronicles, que era otro que había quedado atrapado en Wii. Me parece que hay que dar un poco más de lugar a estas cosas y en algún momento sí se puede llegar a terminar, pero capaz que ahí el salto tecnológico, de vuelta como dije antes, termina siendo tan grande que te lo van a repetir. Que empiezan a hacer el círculo, perfecto. Exacto. Para cerrar esta parte de juegos que regresan a la actualidad, ya saliendo de la barrera remaster o remake, ¿te animas a tirarme un juego que haya vuelto que te gustó, un juego que no te gustó, de un regreso, y un juego que te gustaría que vuelva? Ok, a ver.
juego que me gustaría, o sea, en formato remaster, remake, como sea. Un juego que no esté en la actualidad disponible, que decís, este juego necesita un remaster, un remake. Ok. Uno que me gustaría, que encima hay un ejemplo muy bueno, es Super Metroid. Super Metroid me encantaría que reciba el tratamiento que recibió Metroid Zero Mission en 3DS, que creo que se llamaba Samus Returns, sí, o algo así, que es el mismo juego con gráficos 2.5D y todo. Si eso mismo me lo haces con el motor del Metroid Dread, pero me traes Super Metroid de vuelta o Metroid Fusion de Game Boy Advance, festejamos en el obelisco. Realmente festejamos en el obelisco. Ese es uno que me encantaría que vuelva. Uno que me gustó que haya vuelto para remaster, el de Final Fantasy Tactics. La verdad que yo tenía muchas ganas y era un pendiente muy grande a terminar, y era difícil de conseguir. Me parece que también esta versión que hicieron estuvo muy bien desmenuzada y es bastante accesible, tiene niveles de dificultad y todo, que es un juego difícil, así que eso me gustó. Como remake, obviamente tengo que decir Final Fantasy VII, o sea, lo que están haciendo con la trilogía del remake es espectacular, y me parece que incluso para los no fanáticos del JRPG o del RPG japonés es algo que se debería jugar si tienes una PlayStation 5. Y uno que no me haya gustado, la verdad que no se me ocurre, pero te puedo poner el ejemplo que te puse antes. Me parece que, por ejemplo, lo que hicieron en su momento de The Last of Us de Play 3 a Play 4, que salió el remaster, que era esto que hablábamos, de simplemente un lavado de texturas y un aumento de resolución. Cuando después llegó Part 1, que fue después de Part 2, es como que uno diría, bueno, mejor hubiesen hecho esto en ese momento. Pero también la Play 4 tenía problemas de retrocompatibilidad con la Play 3. Era un juego muy importante que salió en el último ciclo de vida de la Play 3 y que muchos que no habían tenido Play y habían entrado al universo PlayStation por Play 4 definitivamente lo tenían que jugar. Entonces es como que hoy con el diario del lunes te puedo decir un poco de eso. Y si no, vamos con Skyrim, que lo sacaron 400.000 veces en todos lados. Perfecto, me copa. Adhiero a todos, estoy en concordancia con vos, Joaco. Te voy a hacer la última consulta del día de hoy, que es una pregunta que hacemos a todos los invitados que vienen acá a Juego Cruzado, que es: videojuegos y deportes se cruzan en Juego Cruzado, ¿no? Somos un programa de videojuegos en un ámbito deportivo. La pregunta es: ¿videojuegos y qué cosas se cruzan en la vida de Joaco Freire? Amigos, definitivamente. Videojuegos y amistades. Es algo que los videojuegos me han dado de las mejores amistades que tengo hoy en día. En todo sentido, a nivel laboral, con los videojuegos a nivel laboral, tanto en desarrollo como en comunicación. He conocido a increíbles personas jugando online con las cuales conozco hace 15 años, jugando Left 4 Dead 2 en Steam, y es el día de hoy que seguimos siendo amigos. Así que sí, siempre a mí me atravesó mucho el gaming a través de las amistades, más allá del trabajo. Lindas palabras, linda respuesta de Joaquín Freire. Muchas gracias, Joaco, por formar parte de este programa. ¿Dónde te pueden encontrar si la gente te quiere seguir? @JoacoFreire en todas las redes. Perfecto, muchas gracias, Joaco.